Buenas noches a todos. Hoy, para cerrar este ciclo de reuniones interinstitucionales de Sorreuma, traemos un caso que hemos decidido titular ACV, es siempre un problema del neurólogo, por parte del programa de reumatología pediátrica de la Universidad del Bosque. Nuestro caso clínico empieza con una paciente escolar femenina de 8 años de edad, que es natural y procedente de Bogotá, cuya informante es la madre, que consulta a la Fundación OMI el 9 de mayo del 2022 por presentar dolor abdominal y somnolencia, con un cuadro clínico que venía dado por 2 días de dolor abdominal generalizado, al cual se asociaron evacuaciones líquidas y emesis en número de 4 aproximadamente e hiporexia, y que el día de la consulta se asocia somnolencia e inestabilidad para la marcha, por lo que la madre decide consultar a la institución. Como antecedentes personales, la paciente tiene déficit cognitivo moderado con retardo global del neurodesarrollo. Además, es portadora de una microduplicación del segmento 11 del brazo largo del cromosoma 22. Además, hipoacusia neurosensorial bilateral, que es profunda del lado derecho y leve del lado izquierdo, con hidronefrosis además derecha residual, que ha conllevado una función renal disminuida en 35% de este riñón. Además, tiene historia de 2 hospitalizaciones previas, una en octubre de 2020 y otra en agosto de 2021 en otro centro hospitalario, ambas por ACVs isquémicos lacunares. Como antecedentes gestacionales de importancia, es fruto de una unión consanguínea, ya que sus padres son primos en primer grado. La madre tuvo hipotiroidismo gestacional durante el embarazo. El parto fue a término por cesárea, por placenta previa y preeclampsia. Y dentro de los antecedentes familiares, la madre cursa con hipertiroidismo, que está en tratamiento. Además, presentó un cáncer de cuello uterino que está en remisión. El padre también es portador de la microduplicación del segmento 11 del brazo largo del cromosoma 22, al igual que su hermano mayor, quien además presenta hipertensión pulmonar y valvulopatía mitral. Y un hermano menor con rasgo talasémico y secuelas de Guillain-Barré. A la revisión por sistemas a su ingreso, la paciente solo refería síntomas gastrointestinales dados por dolor abdominal y emesis intermitente, que acompañaron a los cuadros previos de ACVs isquémicos y que reaparecen durante este cuadro clínico nuevamente, además de un nistagmus horizontal referido por la madre. El resto de la revisión por sistemas no había datos al interrogatorio. Al examen físico de ingreso, la paciente ingresa con una tensión arterial sistólica que se encontraba en el percentil 99 para edad y sexo, con frecuencia cardíaca y respiratoria dentro de la normalidad para su edad, un peso que se encontraba dentro de los percentiles y un riesgo de talla baja. Se encontraba alerta, orientada, un Glasgow de 15, tenía un leve borramiento del surco nasogeniano derecho, además de espasticidad en este mi cuerpo, con fuerza muscular disminuida, una respuesta plantar extensora bilateral, aviadococinesia y una marcha hemiparética derecha. Ante estos hallazgos, al examen clínico y lo referido por la madre, se hospitaliza y al momento del ingreso se realizan paraclínicos, un cuadro hemático que no reportaba citopenias u alguna otra alteración de líneas celulares, bioquímica con función renal dentro de la normalidad, electrolitos sin alteraciones y una glucometría estable para el momento del ingreso. Además, se realizó uroanálisis que reportaban negativo con sedimento sin anormalidades y estudios complementarios, tiempos de coagulación que no estaban prolongados, transaminasas dentro de límites de normalidad, reactantes de fase aguda donde se evidenciaba PCR ligeramente elevada, un antígeno SARS-CoV-2 que estaba negativo, dímero D elevado con fibrinógeno normal. Debido a la clínica neurológica en la paciente, es llevada al servicio de imagenología, donde realizan una resonancia contrastada con angioresonancia, donde en la imagen podemos evidenciar en la imagen de la derecha una proyección T2 FLAIR, donde se evidencia una lesión
hipointensa a nivel de tálamo derecho, además de signos correspondientes a leucomalacia periventricular. En la imagen de la izquierda, en una proyección T1 con FLAIR, podemos evidenciar una lesión hipointensa a nivel de la rodilla de cuerpo calloso, ambas imágenes reportadas como lesiones isquémicas ya anteriores en la paciente. Se realiza además una proyección donde podemos evidenciar una lesión hiperintensa a nivel de mesencéfalo que a la difusión de contraste restringe el mismo a este nivel correspondiente a una lesión isquémica aguda. Debido a la clínica y estos hallazgos imagenológicos, es valorada por el servicio de neuropediatría de la institución, quienes ante una paciente en la cual ya se había confirmado un tercer evento de ACV isquémico, deciden iniciar la evaluación de las diferentes causas de ACVs comunes en niños, pensando en una arteriopatía como causa de los eventos en la paciente. Fue llevada a la realización de una arteriografía cerebral donde reportan un curso y calibre de las arterias intracerebrales sin alteraciones. Además, no reportan anormalidades tipo estenosis o dilataciones, ni reportan malformaciones arteriovenosas o fístulas en el estudio, reportándola así a una arteriografía cerebral, por lo que de esta manera se descartaron las principales causas de arteriopatía como moyamoya, disección arterial, displasia fibromuscular y malformaciones arteriovenosas. Pensando en que la etiología fuese una causa cardioembólica, fue valorada por el Servicio de Cardiología Pediátrica, quienes realizaron un electrocardiograma que reportó un ritmo sinusal, no reportaba arritmias o bloqueos, y un ecocardiograma que reportó un corazón estructuralmente sano con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada, además de no reportar imágenes de vegetaciones, trombos o derrame, por lo que se descartaron con estos estudios y por la valoración de cardiología pediátrica, enfermedad cardíaca congénita, un foramen oval permeable. La paciente no tenía antecedentes de cirugía cardíaca y también se descartó la endocarditis. Pensando en causas de hipercoagulabilidad, fue valorada por el Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica, quienes realizaron la medición de diferentes proteínas de coagulación, de todas ellas dentro de la normalidad, una proteína C que se encontraba normal, una proteína S funcional que estaba en rango, sin alteraciones en el factor 5 de Leiden ni la antitrombina 3, además de una homocisteína y lipoproteína A dentro de normalidad, por lo que de esta manera se descartaron las principales causas de hipercoagulabilidad. Pensando en una condición aguda que pudiese condicionar la clínica en la paciente, se realizó la evaluación de diferentes procesos infecciosos que pudiesen llevar a sepsis y shock, además de una gasometría arterial, todas estas reportando negativas en el caso de las evaluaciones infecciosas y con los reportes de la gasometría arterial con un pH normal y con presiones de oxígenos normales, se descartaron tanto la acidosis como la anoxia. Ya pensando en causas oncológicas, la paciente había sido valorada por el Servicio de Hemato-Oncología, quienes anteriormente habían descartado deficiencias de hierro. La paciente durante su historia clínica y la valoración de sus cuadros hemáticos no presentó trombocitosis. Se realizó además una electroforesis de hemoglobina para descartar causas como anemia de células falciformes y no presentaba clínica de tumores hematológicos o sólidos, por lo que estos también fueron descartados. Ya para este momento se solicita la valoración por parte de la reumatología pediátrica y es cuando conocemos a la paciente. Al momento de conocerla ya habían realizado un perfil de autoanticuerpos que reportaba unos anticuerpos antinucleares positivos con un valor de 1 en 320 y un patrón AC4. Sin embargo, la paciente tenía extractables y anti-DNA por IFI negativos, además de que no tenía clínica que nos sugiriera que pudiésemos estar en presencia de un lupus eritematoso sistémico, por lo que este se descartó. También
pensando en como causa de los eventos isquémicos en la paciente un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Se realizaron autoanticuerpos contra cardiolipinas, beta-2 glicoproteínas, además de un anticoagulante lúpico, todos reportando negativos, por lo que también se descartó el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Ya pensando en que la causa fuese una vasculitis sistémica, se empezó la evaluación de las diferentes entidades con un reporte de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos por IFI negativos. Además, se realizó en la paciente ecografía de arterias carótidas, Doppler de arterias renales, angioresonancia de tórax y abdomen, y todas sin evidencia de anormalidades que pudiesen sugerir la presencia de una vasculitis sistémica, por lo que se descartó. Entonces, ya para este momento, en junio del 2022, teníamos una paciente en la cual se habían descartado las principales causas de eventos isquémicos a nivel cerebral, y al estar estable clínicamente, el servicio de neuropediatría decide egresarla con manejo con ácido acetil salicílico, y es hasta marzo del 2023 donde volvemos a enfrentarnos a esta paciente en consulta externa. En esta consulta, la madre refería que la paciente había presentado un nuevo evento de ACV isquémico comprobado imaginológicamente en la institución, que había meritado la hospitalización durante una semana. Ante esto, se planteó en la consulta de que la paciente pudiese tener una causa genética que desencadenara estos eventos, por lo que en abril es valorada por el servicio de genética, quienes ante los antecedentes de la paciente, de consanguinidad en sus padres y además de la microduplicación tanto personal como en su padre y hermano, asociado a la clínica, ella se iba a beneficiar de la realización de la toma de un exoma y ADN mitocondrial. De igual manera, en la consulta, tratando de evaluar los paraclínicos y los exámenes ya realizados en la paciente, se descartaron causas genéticas como mitocondriopatía, síndrome de Melas. Se pensó en un momento, debido a que la paciente presentaba un lactato y una relación lactato-piruvato ligeramente elevada. Sin embargo, la paciente no presentaba la miopatía característica de este síndrome, ya que durante su hospitalización se había realizado electromiografía que había reportado dentro de normalidad. También se pensó en una enfermedad de Fabry, por lo que se realizó medición de la actividad enzimática de la alfa-galactosidasa, que estaba dentro de rango de normalidad. Sin embargo, ante una paciente femenina, un valor normal no descarta la enfermedad, por lo que se realizó estudio genético del gen GLA, que no reportaba variantes ni mutaciones, por lo que también se descartó. Pensando en un síndrome de fase, que es un síndrome característico de hemangiomas corporales asociadas a alteraciones estructurales de fosa posterior y malformaciones arteriovenosas a este nivel. Sin embargo, la paciente ya presentaba y ya tenía un reporte de una arteriografía normal, y imaginológicamente no presentaba alteraciones evidentes, por lo que se descartó. Y ya teníamos un cariotipo que no reportaba la trisomía 21. Por tal motivo, la paciente fue llevada a la toma de un exoma que se realizó por secuenciación NGS en el mes de agosto, con reporte formal para el mes de septiembre, donde reportaban una variante de significado incierta en el gen de ADA2 en homocigosis. Con este reporte, junto a la clínica de la paciente de ACVs isquémicos lacunares a repetición, una hipoacusia neurosensorial que ya estaba estudiada, se confirmó en la paciente una deficiencia de adenosíndiaminasa 2 o DADA2. Ya para entrar en tema acerca del déficit de adenosíndiaminasa 2 o DADA2, importante saber que es una enfermedad autosómica recesiva que ocurre por mutaciones bialélicas en el gen de adenosíndiaminasa 2, que antes era conocido como el gen del síndrome de ojo de gato, que va a llevar a pérdida de función y deficiencia de la actividad enzimática del ADA2. Es una enfermedad prácticamente o descubierta recientemente, descrita por primera vez en 2014, inicialmente como un síndrome similar a la poliarteritis nodosa de inicio temprano.
y que su presentación clínica varía entre individuos aún con un genotipo idéntico confirmado. En cuanto a la adenosíndiaminasa, es importante saber que son enzimas que van a regular el metabolismo de la adenosina, que en el ser humano se han descrito hasta el momento 2, que a pesar de que tienen ciertas similitudes, hay características que la diferencian. En el caso del ADA1 se expresa en todas las células del organismo, mientras que el ADA2 se va a expresar en células mieloides y células del sistema inmunológico. En cuanto a la localización celular, el ADA1 se produce dentro de la célula y es allí donde va a ejercer su función, a diferencia del ADA2 que necesita ser secretada para poder cumplir su función. Y tal vez como característica más importante, la deficiencia de cada una de ellas va a dar entidades clínicas totalmente diferentes. En el caso del ADA1, se manifiesta como una inmunodeficiencia combinada severa, mientras que el ADA2, un síndrome similar a la poliarteritis nodosa de inicio temprano. En cuanto a la historia, como ya hemos dicho, fue descrita por primera vez en 2014 por un grupo de estudio de Chu y colaboradores, donde ellos describen una forma de vasculitis sistémica monogénica. Y posterior a este año, inician la publicación de diferentes series de casos donde describen este fenotipo característico de la enfermedad, además de otros fenotipos como el fenotipo de disregulación o compromiso inmune y el hematológico. En cuanto al gen del ADA2, es importante en forma general saber que está compuesto por 10 exones, que todos sus exones son susceptibles de sufrir mutaciones y variaciones que van a llevar a la pérdida de la función enzimática. El primer reporte, como lo dijimos anteriormente, fue realizado en el 2014 por el grupo de Chu y colaboradores. Ellos hicieron el reporte de 3 pacientes que fueron consultados al Instituto Nacional de Salud en Bethesda, de pacientes que cursaban con fiebre intermitente, ACVs isquémicos lacunares, erupciones cutáneas tipo lívido racemoso, hepatoesplenomegalia e hipogammaglobulinemia. Ellos, al evaluar estos pacientes, quisieron o trataron de englobarlos en los síndromes de autoinflamatorias conocidos, sin embargo no lograron hacerlo, por lo que pensaron que pudiesen estar en el contexto de una enfermedad que no hubiese sido aún descrita. Por tal motivo decidieron realizar el estudio de estos 3 pacientes, sus padres no afectados y 3 pacientes más que habían sido consultados, 2 en Reino Unido y 1 en Turquía. Ellos lograron recoger en total una muestra de 9 pacientes, de los cuales primero describieron el fenotipo clínico de ellos, encontrando que la totalidad de los pacientes había presentado fiebres intermitentes durante el curso de su enfermedad, que 8 de estos pacientes habían cursado con ACVs isquémicos, de los cuales 3 habían sufrido transformación hemorrágica de los mismos. Además, 8 de 9 pacientes habían presentado lesiones cutáneas tipo lívido racemoso, por lo que decidieron realizar biopsias en sacabocado, donde evidenciaron en los cortes histológicos un infiltrado inflamatorio que ocupaba la pared o infiltraba la pared del vaso, además de necrosis fibrinoide e infiltrado inflamatorio en dermis reticular. Todos estos hallazgos en común con las vasculitis de mediano vaso. Además, evaluaron también imagenológicamente a los pacientes que sufrieron estos ACVs para tratar de evidenciar los lugares anatómicos que más comúnmente eran afectados, encontrando que en la mayoría de los pacientes los sitios donde ocurrían estos eventos eran tálamos, mesencéfalos y núcleos profundos. Además, lograron medir en 5 pacientes niveles de inmunoglobulinas séricas, encontrando en todos los que habían logrado la medición niveles bajos de inmunoglobulina E. Además, ellos quisieron construir el pedigrí de las variantes o mutaciones en el gen del ADA2 de estos pacientes y su familia, y que encontraron que 6 de los pacientes tenían las mutaciones bialélicas en estado siendo heterocigotos compuestos, mientras que 3 de los pacientes tenían mutaciones homocigotas del gen. Ya teniendo los resultados del genotipo de los pacientes, ellos quisieron correlacionar si las variantes o mutaciones del gen se correlacionaban
con alteraciones en el nivel de la actividad de la enzima y realizaron medición de la actividad enzimática del ADA2 en los pacientes que habían sufrido los eventos isquémicos cerebrales y que evidenciaron que el nivel o la actividad de la enzima en estos pacientes estaba deficiente por debajo del 5% y además que cuando se comparaba con los padres y hermanos portadores de enfermedad, era estadísticamente significativa la deficiencia y aparte cuando se comparaban con adultos sanos y pediátricos sanos, esta diferencia era aún más significativa. Por otro lado, quisieron también evaluar si la deficiencia enzimática del ADA2 se correlacionaba con deficiencia en el ADA1 y midieron también la actividad enzimática en estos pacientes, encontrando que a pesar de que había una deficiencia enzimática del ADA2, los pacientes no presentaban disminución de la actividad de ADA1, concluyendo que la función de estas enzimas no era redundante y que cada una cumplía una función en especial. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, hay varios puntos de importancia que se describen que llevan a los cambios inmunológicos en esta enfermedad, que son los que van a llevar a que se traduzca en el espectro clínico variado que presentan estos pacientes. Como punto clave en esta fisiopatología vamos a encontrar la polarización de los macrófagos a un subtipo proinflamatorio, además de una activación sostenida de los neutrófilos con aumento de los granulocitos de bajo peso que va a llevar a una netosis aumentada, defecto en la maduración de células B, va a haber una disregulación a la alza de las vías JAK-STAT, genes de interferón con proliferación de células natural killer inmaduras y una desregulación de células dendritas. A nivel vascular, estos cambios fisiopatológicos se traducen en que al haber deficiencia de esta enzima va a haber un aumento de la adenosina extracelular que va a llevar a que el monocito se polarice a macrófago proinflamatorio con mayor producción de citoquinas, siendo tal vez la más importante el factor de necrosis tumoral. Además, la producción de estas citoquinas y quemoquinas va a llevar a una activación del endotelio con aumento de moléculas de adhesión que va a llevar a mayor migración de células inflamatorias y perpetuación de este proceso inflamatorio. Y por otro lado, el aumento de la adenosina extracelular va a conllevar a que en los neutrófilos aumente la expresión de los receptores de adenosina, con una activación crónica, liberación de especies reactivas de oxígeno que van a llevar daño directo del endotelio y también va a haber una mayor formación de trampas extracelulares de neutrófilos que van a activar los macrófagos y esto a mayor producción de citoquinas. Todo esto amplificando el proceso inflamatorio a nivel vascular. Por otro lado, la deficiencia del ADA2 va a llevar a que el aumento de la adenosina en la respuesta inmune adaptativa lleve a aumento de las vías JAK-STAT1 y aumento de los interferones por dos vías. Primero, porque la adenosina-diaminasa 2 actúa como un regulador negativo de las vías del interferón. Entonces, al haber deficiencia, va a haber más transcripción de estos genes. Y por otro lado, el aumento de la adenosina extracelular hace que haya aumento de la introducción de adenosina a nivel celular y esta transformación intracelular de adenosina a inosina también va a estimular la transcripción de estos genes. Y por otro lado, en las células T va a llevar a que haya disminución de células T reguladoras, células T de memoria y disminución de la activación de los linfocitos B dependiente de células T, lo que se traduce en disminución de células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas y es lo que explica la hipogammaglobulinemia que podemos ver en estos pacientes. Tomando en cuenta la fisiopatología y los cambios inmunológicos que podemos ver en los pacientes, en el año de 2022, Barrón y colaboradores realizaron un estudio de una corte de 60 pacientes, también en el Instituto Nacional de Salud, donde de acuerdo a las características clínicas y los hallazgos que evidenciaron en estos pacientes, trataron de englobarlos en los tres fenotipos clínicos conocidos
de la enfermedad, siendo esto el inflamatorio vascular, el de desregulación inmune y el hematológico. Con estos hallazgos, ellos concluyeron que el fenotipo predominante en su corte y reportado en la literatura era el inflamatorio vascular. Sin embargo, ellos hacen la acotación y resaltan que normalmente los pacientes no se presentan con un fenotipo aislado de la enfermedad, sino que van a presentar signos y síntomas de los diferentes fenotipos, pero siempre con predominancia de uno. Entonces, es aquí cuando hablamos de las manifestaciones clínicas de DADA. Como ya dijimos, es una enfermedad inflamatoria multisistémica que asemeja mucho a la poliarteritis nodosa, por lo que puede tener las manifestaciones clínicas típicas que podemos encontrar en esta entidad. Sin embargo, hay puntos claves que deben hacernos pensar en esta entidad y diferenciarla de la poliarteritis nodosa. ¿Cuáles serían? El compromiso del sistema nervioso central, normalmente que está dado por eventos isquémicos o hemorrágicos a este nivel. Puede cursar con neuropatías centrales o periféricas, además de convulsiones, y un tip importante es la hipoacusia neurosensorial que pueden presentar estos pacientes. Además del compromiso hematológico que puede ir desde citopenias, pancitopenias, hasta una falla medular. Y de hecho hay pacientes en los que se puede presentar como un síndrome linfoproliferativo autoinmune. En la siguiente tabla podemos ver resumidos los hallazgos clínicos de pacientes pediátricos con el diagnóstico de déficit de adenosíndiaminasa 2 en diferentes series clínicas reportadas desde la de Barrón en 2022. Ellos tienen en común y reportan que hasta el 40-60% de sus pacientes pueden presentar eventos de ACV isquémicos o hemorrágicos, además de que en 3 de estas cortes el fenotipo predominante fue el vasculítico inflamatorio, a diferencia de la corte de Alabas en Arabia Saudita, reportada en 2023, donde sus pacientes tuvieron predominancia del fenotipo de disregulación inmune y hematológico. Ellos aquí durante la discusión de este artículo mencionan que posiblemente estos hallazgos sean debidos a que el genotipo o las variantes que encontraron en estos pacientes no eran las reportadas en las demás cortes y que puede ser un hallazgo característico de esta población saudí. También Barrón y colaboradores en el 2022 quisieron evaluar la distribución anatómica de los eventos isquémicos en los pacientes, encontrando que la mayoría de ellos sufrían los eventos a nivel de tallo cerebral y cerebelo, seguidos por núcleo profundo y en menor proporción en médula espinal. Si bien es cierto que el déficit de adenosíndiaminasa 2 es una entidad que ha sido descrito más en población pediátrica, los adultos no están exentos de sufrir también esta entidad. Y es por eso que en el 2021 Charmi y colaboradores realizan la publicación o el reporte de una corte en India, donde evaluaron pacientes con DADA2 en una corte de 33 pacientes, de la cual el 50% había realizado su debut en edad pediátrica. Ellos compararon los hallazgos clínicos de los pacientes que debutaban en edad pediátrica versus los que debutaban en edad adulta y encontraron que las características clínicas presentadas en ambos grupos de edad eran similares, a excepción de los síntomas constitucionales y el compromiso hematológico, que era menor en los pacientes adultos. Ahora bien, en cuanto al tratamiento de esta entidad, si bien es cierto, la mayoría de los reportes y estudios que se han realizado han sido orientados hacia el fenotipo inflamatorio vasculítico de la enfermedad, por lo que los medicamentos hasta el momento con mayor evidencia son los inhibidores del TNF, que han mostrado mejoría en aquellos pacientes que tienen un fenotipo inflamatorio. En cuanto al fenotipo de disregulación inmune y hematológico, hay reportes de casos en los que han usado trasplante halogénico de células madre hematopoyéticas con buenos resultados, obviamente con todos los efectos adversos que conlleva este tipo de trasplante. En desarrollo tenemos en fases preclínicas terapia génica y terapia de reemplazo enzimático.
Debido a que son los anti-TNF los que han tenido mayor evidencia, en 2021 Coray colaboradores realizan el primer reporte. Esto fue un estudio retrospectivo en una corte de 31 pacientes en donde evaluaron el tratamiento anti-TNF para la prevención de eventos isquémicos en pacientes con DAA. En esta corte de 31 pacientes, ellos encontraron 26 que habían sufrido eventos isquémicos tanto de sistema nervioso central como de no sistema nervioso central y evaluaron ciertos parámetros clínicos y de laboratorio antes y después del inicio del tratamiento con anti-TNF, encontrando que la tasa media de eventos antes de iniciar el tratamiento fue de 2.37 eventos por cada 100 pacientes meses, comparados con una tasa de 0 posterior al inicio del tratamiento. Además, también evaluaron el score de actividad de vasculitis pediátrica, que antes del tratamiento tenía una media de 20 y posterior al inicio la media era de 2, mostrando esto una disminución y una prevención en los eventos isquémicos y ciertos datos de actividad de la enfermedad. Y por otro lado, realizaron la medición de parámetros o reactantes de fase aguda, como fue la PCR y BCG, los cuales mostraron una disminución significativa posterior al inicio del anti-TNF, llegando a la conclusión de que los anti-TNF no solo servían para prevenir nuevos eventos isquémicos, sino que además disminuían los datos inflamatorios en los pacientes. Ya para este año, en mayo del 2023, sale el primer consenso de recomendaciones acerca de la evaluación y el tratamiento de los pacientes con DADA2. Ellos en este consenso hacen la descripción de 4 fenotipos de la enfermedad, los 3 clínicos conocidos y un cuarto fenotipo que es el presintomático, que son aquellos pacientes en los cuales se ha confirmado el genotipo de DADA2, sin embargo no han presentado síntomas. Ellos recomiendan que para el diagnóstico se debe hacer la medición de la actividad enzimática del DADA2, ya sea en plasma o suero, y que debe tener también o puede tener una prueba genética donde se confirme este genotipo, además que una actividad de la enzima deficiente diagnostica la enfermedad, mientras que una actividad normal la descarta, y que la presencia de una variante o una mutación bialélica patogénica o posiblemente patogénica confirma el genotipo de la enfermedad. En cuanto al tratamiento, ellos recomiendan el anti-TNF para aquellos pacientes que tienen un fenotipo vasculítico. Además, hablan de que la duración del tratamiento no está establecida y que hasta los momentos el tratamiento debe ser de por vida, siempre haciendo la medición haciendo pruebas de tuberculosis en la paciente y que se podrían medir niveles de anticuerpos contra el anti-TNF, y que ellos recomiendan usar drogas profilácticas para evitar esta producción de autoanticuerpos con metrotexate u otros DMARD. También recomiendan que aquellos pacientes en los que se inicie el anti-TNF debe suspenderse la terapia, ya sea antiagregante, anticoagulante o antitrombótica, por el riesgo de la conversión hemorrágica de estos ACVs. Y las recomendaciones de actualizar es el esquema vacunal en los pacientes. Y súper importante, ellos recomiendan que aquellos pacientes presintomáticos que no tengan síntomas, pero en los cuales se confirme el genotipo, se debe iniciar tratamiento con anti-TNF por el riesgo de cursar con eventos isquémicos o alteraciones orgánicas secundarias al proceso inflamatorio vascular. Entonces, ya para terminar, retomando con nuestro caso, tenemos una paciente escolar de 9 años para este momento, en la cual se han confirmado ACVs a repetición durante lo largo de su vida, que tiene un exoma con un reporte de una variante de significado incierto en el gen de ADA2 en homocigosis, que por la clínica encaja en un fenotipo inflamatorio vasculítico, pero que sin embargo, finalizando el mes de septiembre, presenta una agudización de su cuadro neurológico, presentando movimientos anormales y relajación de esfínteres, que llevó a una nueva consulta en este centro hospitalario.
Se realizaron de igual manera paraclínicos al ingreso que no reportaban ninguna anormalidad. Debido a esta nueva agudización de su componente neurológico y la confirmación de un nuevo evento isquémico, es llevada a junta médica por parte del Servicio de Neuropediatría, Reumatología Pediátrica, Genética e Inmunología, quienes ante esta paciente que presentaba clínica de ACVs isquémicos a repetición y en la cual se había encontrado una variante de significado incierto en el gen de ADA2, a pesar de que era de significado incierto por la clínica y el compromiso pasaba a ser probablemente patogénica y se iba a beneficiar del inicio de anti-TNF, por lo que se decidió iniciar infliximab en esquema de inducción de 10 miligramos por kilo dosis, ya para hoy con 3 dosis cumplidas, y hasta el momento no ha presentado nuevos eventos isquémicos. Entonces, ya para concluir con este caso clínico importante y para llevar a casa, que el DAA2 es un trastorno autoinflamatorio multisistémico que es de herencia autosómica recesiva por mutaciones bialélicas que llevan a deficiencia de la enzima, que el fenotipo predominante a nivel mundial es el inflamatorio vasculítico, que se debe sospechar en todo paciente, niño y adulto, con datos de inflamación, ACVs a repetición, inmunodeficiencia o alteración hematológica sin causa aparente, que el diagnóstico se realiza a través de la confirmación genética y la medición de actividad enzimática, que hay pocas opciones de manejo, sin embargo, los anti-TNF han mostrado buena respuesta en el fenotipo inflamatorio vasculítico. Y para dejarlos pensando, ¿cuántos de los ACVs en niños y adultos se han quedado en el neurólogo? Y no olvidar que los niños con autoinflamatorias serán en un futuro cercano adultos con autoinflamatorias. Gracias. Bueno, Leo, muchas gracias. Pues creo que es un caso muy enriquecedor, muy llamativo por muchos aspectos, precisamente desde todo punto de vista, y creo que pues nos deja un ambiente muy amplio en cuanto al abordaje de estos eventos isquémicos que, como tú lo dices, no siempre son de abordaje del neurólogo solamente, sino que miren hasta dónde se logró y pues evidentemente necesito manos amigas por toda la vida hasta en junta decidir pues el manejo de esta paciente, que fue muy interesante. Quiero, si quieren, empezar a dar la palabra. Creo que levantó la mano primero Karen, que pues también hizo parte pues de la tutoría de tu caso y quiero que pues ella nos complemente. Entonces, Karen, tienes la palabra. No, simplemente, ¿ahí me escuchan? Simplemente Sí, felicitar a Leo. La verdad, una excelente charla. Sé de primera mano de su preparación y de todo lo que hizo para aprender sobre este caso. Aprendimos todas durante este caso. Te felicito, Leo. Y mira, ya salió todo bien. De verdad, un excelente caso y espero que esto nos recuerde a todos lo que dijimos al final. Los niños con autoinflamatorias serán adultos con autoinflamatorias. Entonces es necesario que siempre nos pongamos en este tema todos a aprender y a estudiar mucho, porque fíjense, hay muchas cosas que se pudieron pasar y eran cosas como esta. Felicitaciones, Leo, y muchas gracias a la Junta de Asorreuma por estos espacios que nos permiten siempre aprender mucho. Gracias, Ka, por tu opinión. Bueno, la doctora Ruth María Erazo, le dejo el micrófono abierto en este momento. Gracias, doctor Sebastián. Bueno, doctora Leo, muchísimas gracias por su presentación. Es un caso muy, muy interesante. Yo tengo algunas duditas pues, que quisiera como aclarar. En el último episodio de ACV, usted nos reportó claramente pues, los exámenes que estaban normales. Sin embargo, yo quisiera saber el dato de los reactantes de fase aguda, tanto en la primera descripción como en la segunda. Doctora, realmente con esta paciente el diagnóstico fue difícil porque de hecho en la primera hospitalización en OMI fue el único momento en el que ella tuvo una PCR que estuvo elevada en 37. El resto de sus reactantes siempre se mantuvieron dentro de límites normales, o sea, negativos. Siempre, o sea, solo esa PCR que presentó de 37 aislada, sin embargo, los reactantes siempre se mantuvieron negativos en esa paciente. ¿Y esa PCR, doctora, de 37 era miligramos decilitro o miligramos litro? Era miligramos decilitro.
sea, supremamente alta. Perdón, Sí, perdón, doctora, miligramos litro, perdón. o sea que es 3.7 miligramos decilitro, una elevación discreta. Sí, exacto, ¿y estaba discretamente elevada. ¿La sedimentación era normal? Sí, 20, que fue la del primer ingreso, y después se mantuvo entre 15, 17, llegó a tener una de 8, o sea, nunca hizo elevación de la BCG. Y ustedes dentro de las manifestaciones clínicas mencionaron entonces el antecedente de hipoacusia, las manifestaciones gastrointestinales, obviamente pues lo neurológico que era pues lo más llamativo, pero en piel esa paciente tuvo una manifestación. No, doctora, no tuvo manifestaciones en piel. Durante su enfermedad no ha tenido manifestaciones en piel. Porque pues realmente me llama un poco la atención esto, porque digamos que en el DAA2 lo que se describe es un fenotipo muy similar a poliarteritis nodosa, ¿cierto? Sí, señora. Nosotros hace poco tuvimos un paciente que incluso lo discutimos al interior pues, del grupo, porque ha sido un paciente muy, muy complejo. Ese paciente, el cuadro clínico era típico de una poliarteritis nodosa. Pero en las imágenes y realmente los síntomas neurológicos eran muy sutiles, hizo una hiperreflexia y refería a cefalea. Cuando se le hicieron las imágenes tenía infartos lacunares, pero este niño tenía los reactantes altísimos, tenía lesiones nodulares, una biopsia que mostraba claramente los hallazgos de una poliarteritis nodosa. Entonces en este paciente me llama mucho la atención que, pues, que digamos que clasificarlo dentro del fenotipo inflamatorio, pues a pesar de que siempre que uno ve un infarto lacunar, pues, tiene que considerar, y ustedes hicieron todo un proceso de excluir otras causas, que fue un proceso pues como muy bien presentado y muy bien documentado. Me llama mucho la atención que no hubiera reactantes altos, que no hubiera lesiones vasculíticas y que tampoco tuviera ninguna manifestación de hipogama ni de linfopenia, que son hallazgos muy importantes también para uno sospechar DAA2, ¿no es cierto? Entonces, y ante esa presencia de una variante de significado incierto, pues obviamente yo entiendo que ante la recurrencia, después de haber descartado todo, se consideró el inicio del anti-TNF y es lo que hay que hacer cuando uno tiene un diagnóstico de DAA2, pero como digo, me llama pues un poco la atención como esa ausencia de fenómeno, pues como un fenotipo inflamatorio claro. Con ella, doctora, durante pues la hospitalización de ahorita de octubre, se hizo medición de inmunoglobulinas y tenía una hipogama M, discretamente disminuida, pero sí la presentó. Ya le doy el valor exacto de la... ¿Y se le pusieron esteroides a esta paciente, doctora? Doctora, sí, pero no indicados por nosotros. Durante la última hospitalización, debido a que la paciente ingresa el 22 de septiembre, y en ese momento, a pesar de que el reporte del Epsoma ya estaba, no teníamos ese reporte, conocedores del reporte y el equipo de neuropediatría, debido a que durante esta hospitalización la paciente presentó 3 eventos, ellos decidieron colocar pulsos de metilprednisolona. Sí se le colocó a la paciente durante esta última hospitalización. Bueno, sí, doctora, no, me parece un caso muy interesante, pero como digo, pues me parece muy difícil ante la ausencia, pues como del fenotipo inflamatorio, del fenotipo hematológico, de no tener pues una hipogama definida, porque tal vez no sabemos qué tanto esa hipogama de ahora ya pudiera ser secundaria a algo a los esteroides previos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me parece muy interesante. Bueno, muchas gracias, no quiero abusar más del micrófono. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias por la discusión. Voy a hacerle la palabra a Carlos Horacio. CH, dale. Hola, buenas noches. Caso es muy interesante, pero me parece que lo más interesante es la forma como la doctora lo presentó. Parece que fue una excelente presentación del caso. Comparto muchas de las opiniones de la doctora Ruth. Entiendo que
parte del soporte del diagnóstico, por supuesto, es el tipo de manifestaciones cerebrovasculares que tuvo la paciente y la exclusión de diagnósticos alternativos, y pues claramente había que tomar decisiones en una paciente con manifestaciones tan graves, pero sí es curioso como tan pocos síntomas, tan focal el compromiso sin otras manifestaciones clínicas o paraclínicas. Tenía una duda con respecto al compromiso abdominal. Entonces, lo que entendí fue que la paciente tenía como unos episodios de dolor abdominal que aparentemente coincidían con las manifestaciones neurológicas, o eran como independientes de eso. No, de hecho, la mamá era muy enfática en decir que el dolor abdominal iniciaba cuando iba a presentar los eventos. De hecho, la mamá era muy consciente y sabía, o sea, ella sabía cuando la niña estaba haciendo los eventos, porque ella decía, empieza con dolor, vómito y se infarta. Ese era lo que la señora refería, era muy enfática en decirlo, solo cuando hacía los eventos. Ya, pero no era como que tuviera una manifestación inflamatoria abdominal, No. aparentemente. La imagen angiográfica abdominal que se hizo en ella fue angioresonancia, dijiste, ¿cierto? Sí, señor. Ok, ella no tuvo angiotac ni angiografía por catéter, ¿cierto? Del abdomen. Del abdomen no. Ok, listo. Porque, a ver, en adultos, aunque es como rara la expresión abdominal y no pareciera ser por vasculitis intraabdominal, porque sería muy raro que coincida simplemente con los eventos cerebrovasculares. En adultos, sin duda, el estudio de elección es una angiografía por catéter. Y me llama la atención que yo no sé si en dados eso está tan claro, pero al menos en la charla que dieron de PAN en pediatría ahorita en el ACR, la doctora Usen le da mucha importancia al angiotac en los niños cuando uno sospecha compromiso vascular abdominal por PAN, por poliarteritis nodosa, primaria o secundaria infecciones, pero en el contexto de deficiencia de DADOS, pues yo nunca lo he leído, pero pues no suena realmente el tipo de dolor como para que sea una manifestación inflamatoria, que de nuevo entonces sería una manifestación menos en esta paciente que sí llama como la atención. Yo quisiera tratar de entender, que me cuesta entender por qué ciertos pacientes tienen, y en este caso sí, finalmente la conclusión es que tienen la deficiencia enzimática, porque hay un grupo de pacientes que tienen fenotipos como tan exclusivos, porque el fenotipo inflamatorio vascular, uno más hematológico, una de regulación inmune, que vos mencionabas la serie de alabas donde planteaban que las variantes genotípicas tal vez estuviesen relacionadas con ese fenotipo clínico, pero entonces, ¿cómo esas variantes que simplemente alteran la expresión o la función de la enzima cambian tan dramáticamente de tener una vasculitis a tener unas citopenias? De hecho, lo que encontré en la revisión es que más que ellos hablan de que normalmente son aquellas mutaciones que ocurren por delección o que hacen marco de parada de lectura de la enzima, que normalmente se expresan con mayor deficiencia enzimática, son las que dan esos fenotipos de disregulación inmune y hematológico. Sin embargo, pues realmente, como usted refiere, doctor, eso está ahí como ellos lo refieren en su corte, pero pues como tal que esté confirmado, no Okay. es como la conclusión a la que ellos llegaron ahí. Perfecto, yo todavía no logro entender. Y finalmente, un mensaje, obviamente es de adultos. Siempre que tengamos una poliarteritis nodosa con compromiso del sistema nervioso central, que por supuesto lo puede dar la poliarteritis nodosa, o con manifestaciones como atípicas, que a uno le suena como raro, uno ve una manifestación atípica, siempre hay que estar seguro, buscar que el paciente no tenga citopenias, buscar que no tenga hipogamaglobulinemia, para pensar en deficiencia de ADA2, que definitivamente siempre lo tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias. De nuevo, muy bien presentado el caso. Gracias, doctor. Súper, muchas gracias, Carlitos, por tu observación. Le voy a dar paso a la doctora María Fernanda Reina, pues que por supuesto es tutora también de este caso y quiere aportarnos algo de información con respecto pues, a su visión como médica tratante. Mafecita.
Buenas noches para todos. Primero, Leo, pues te felicito. Realmente fue un caso muy difícil también para nosotras. Cuando nos presentamos pues comenzamos a evaluar a la paciente, estamos completamente de acuerdo con la doctora Ruth y el doctor Horacio, pues también decíamos solo un fenotipo vascular con accidentes cerebrovasculares sin inflamación, sin hipogama, sin citopenias, y la variante es de significado incierto, pero llegamos a un momento en donde la paciente en el último mes que estuvo hospitalizada comenzó a presentar accidentes recurrentes que la mamá íbamos a valorarla y la mamá era la que nos decía, mire, está presentando un accidente cerebrovascular en este momento porque ya la mamá conocía las manifestaciones clínicas con las que iniciaba su hija. Entonces tuvimos la gran fortuna, hicimos pues la junta médica y decidimos pues iniciarle el anti-TNF, pero tuvimos la gran fortuna que pudimos hacer medición enzimática de ADA2. Y la medición nos llegó en estos días. La medición se realizó en la Universidad de Duke. Los valores en personas sanas es de 99 y nuestra paciente tiene 0. Entonces yo creo que eso es definitivamente lo que nos confirma que sí estamos frente a una deficiencia de adenosíndiaminasa 2, que es una enfermedad que recientemente se está describiendo los fenotipos, digamos que son fenotipos relativamente nuevos y que estamos conociendo todavía de la enfermedad. Entonces hay muchas cosas que, como viene en el mundo de las autoinflamatorias, se nos van a describir próximamente y pues estamos aprendiendo. Y fíjense que este caso es muy bonito porque se sale de lo habitual, no hay inflamación, pero ya confirmadísimo que estamos frente a un DADA2. Perfecto, Mafecita, muchas gracias. Aquí pidieron la palabra nuevamente el doctor Carlos Horacio y después la doctora Ruth María. Si quieres, CH. No, perdón, no había bajado la mano, no quería hablar más, pero excelente que tengan los niveles. Listo, perfecto, gracias. La doctora Ruth María. No, pues es que la doctora María Fernanda nos acaba de sacar el as bajo la manga. Yo la verdad ni siquiera había pensado por la medición de la enzima, porque nosotros a raíz de este niño no pudimos hacer la enzima, porque aquí en Colombia no se hace. No sé, doctora, pues al menos esa era la información que tenía. Entonces la primera pregunta es, si pudieron hacer la medición de la enzima, ¿fue afuera? Perdón que sí, no te doctora. María Fernanda. En la universidad de Duke se logró hacer el enlace con el servicio de inmunología y allá logramos hacerle la medición enzimática a la paciente. De hecho, hoy fue que nos informaron del reporte. Hoy. Ah, perfecto. Entonces, excelente. Entonces es maravilloso porque, como digo, pues nosotros no lo pudimos hacer y sabemos que aquí en el país no se hace. No se hace. Pero si ya tienen la medición de la enzima y este paciente no tiene enzima, me parece que es un caso pues que vale la pena absoluta, pues lo deben publicar y me parece que es un caso muy ilustrativo, muy, muy ilustrativo. Y como digo, pues creo que entonces ese as bajo la manga hace esto más interesante. Muchas gracias, doctora, y felicitaciones. No, gracias a ustedes. Ese era el secretico que tenían guardado para el final de la charla. Eso fue. Pero fue muy bueno, muchas gracias. Leo, yo te tendría solo una pregunta adicional, pues ya creo que no hay más manos levantadas. ¿Qué asesoría genética recibe esta familia? Porque bueno, ¿qué le preocupó? Yo lo veo desde mi óptica, digamos, desde reuma y de papá, quizás digo yo. Uno dice, ve que es una familia que tiene, pues digamos, un grado de consanguinidad y que ya tiene 3 hijos con diversos grados de enfermedades y por supuesto una de estas que es bastante seria. No sé qué tipo de orientación genética o asesoría genética recibe esta familia. De hecho, pues ellos, como dijimos, los padres son primos hermanos y ellos son 3 hijos, de los cuales nuestra paciente es la menor. Entonces, cuando conocemos la paciente y empezamos a reinterrogar y hacer como el estudio más detallado, interrogando a la mamá, encontramos que el hermano del medio, o sea, el menor, que era el que tiene el rasgo talasémico y tiene secuelas de Guillain-Barré, cuando reinterrogamos a la mamá, al parecer ha sido más sintomático que la hermana. Y de hecho, tiene también estudio genético donde tiene la mutación en homocigosis y también tiene medición enzimática que está deficiente.
El hermano mayor no hemos podido, o sea, no llegó a nosotros porque ya es un paciente que tiene más de 18 años, pero sí encaminamos a los padres a que pues consulten porque posiblemente también puede tener ya sea como tal la enfermedad o ser portador de la variante o mutación. Entonces, sí están recibiendo en este momento consultoría genética. Perfecto, súper, muchas gracias. Bueno, perdónenme, yo reviso el chat, a ver si hay algo más. Perfecto. Aquí hay una pregunta de la doctora Ana María Redondo. Bueno, anota, buenas noches, gracias por el caso, doctoras, aprendimos mucho. Pregunta, ¿le dieron algún significado a los ANAs positivos? Pues de hecho, nosotros no le encontramos un significado clínico a ese reporte de los ANA y de hecho ese fue el motivo de consulta a reumatología pediátrica. La primera vez que la conocimos, el servicio de neuropediatría interconsultó por eso, pero realmente no le dimos valor dentro del cuadro de la paciente. Perfecto, bueno, pues creo que no hay más comentarios, solo felicitaciones, que fue un caso muy interesante, excelente presentación de un tema complejo, excelente caso y bueno, pues creo que Gracias. me uno a las felicitaciones, creo que fue una ilustración bastante grande, interesante, creo que aprendimos mucho, la verdad, y pues son cosas muy interesantes que miren que desde el campo de la reumatología pediátrica, que si bien ustedes son un nicho un poquito como más estrecho, pues nos pueden enseñar muchas cosas a nosotros y como tú lo dices, van a ser pacientes que nos van a llegar a nosotros más adelante de la consulta de transición, entonces creo que debemos estar más sensibilizados con este tipo de cosas.